Entonces nos dice que la función fn igual a n se denomina función factorial. Entonces corresponde a los productos de los números en enteros positivos. Así que el dominio de esa función son los números enteros positivos. Además, se define que 0 es igual a 1 y n es 1. Haya el cambio que hay entre F4 y F8. Y allí se introduce el resultado de F10 y F5 sobre F5. Entonces, primero vamos a calcular los resultados entre F4 y F8. Entonces, lo que hacemos es multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 y nos da el resultado. Y para el F8 multiplicamos 5 por 6 por 7 por 8 y como ya tenemos del 1 al 4, entonces multiplicamos y nos dan los dos valores. Los restamos y entonces nos da el cambio. Y para calcular F10 sobre F5, lo que hacemos es, F10 es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Y F5 pues es 5 factorial, ¿cierto? Entonces podemos cancelar los 5, multiplicamos y nos da el valor. Ahora dice, en matemática de computación, los estudiantes de funciones piso y techo, esta función se define por los números reales de la siguiente manera. Piso de x mayor entero menor o igual que x. Techo de x menor entero mayor o igual que. Entonces, por ejemplo, 6,96 y 4,01 es 5. Como hacer lo anterior, debemos calcular las imágenes. Entonces, 0,02 es 1, menos 1,05 es 1, menos 9,01 es menos 9, perdón, menos 1 era el anterior. Menos 10 pues es menos 10, menos 11,1 menos 11 y 0,01 es 1. Ahora, sea U un conjunto universal y considere el subconjunto X de U, es decir, X, U, se define la función de características de X en U como las que están aquí. Entonces, con base en lo anterior, si U pertenece a los naturales y X, entonces hallar C de X, 5, 1, 0, menos 4 y menos 9. Entonces, para 5 es 0 porque el 5 no es un número par positivo. Entonces, 5 me pertenece a X. C de X 1 es igual a 0 porque 1 no es un número par. C de X 0 es 0 porque no es un número positivo y K debe ser los números naturales. C de X menos 4 es 0 porque no es un número par y no es positivo, entonces pertenece a los números reales. A X, perdón, y X menos 9 es 0 porque no es un número par. Una función en dos variables se puede definir considerando dos variables independientes. En tal caso, suponga que la función de dos variables f(x,y) definida de la siguiente forma, entonces hallar. Entonces, lo que debemos hacer es sustituir x y y en esa variable, cada una de las que nos dieron, para A, para B, para C y para D. Para f, para E, perdón, lo que debemos hacer es hallar el f(0,1), el 1,0 y el menos 3,01. Entonces lo que debemos es allí evaluarlos, restarlos y nos da el valor. Ahora nos pide que una función y igual a fx se puede presentar con pares ordenados. Este conjunto de pares ordenados llevados al plano cartesiano forman lo que denominamos una gráfica de la función. Esta relación puede establecerse con una tabla, lo que normalmente conocemos como tabulación, para definir los pares ordenados de la siguiente que determinan la trayectoria de la gráfica. Entonces, de acuerdo con lo anterior, indicaciones dadas por el docente representaron el plano cartesiano las siguientes funciones. Entonces, y de 5 es una función constante que pasa por el número 5 en el eje Y. Función lineal 2x menos 2, entonces x es una línea inclinada de 45 grados. Nos dice que está 2 unidades hacia abajo, se desplaza 2 unidades hacia abajo y que tiene un alargamiento de 2. Valor absoluto es la función así, función cuadrática es la parábola, la y igual a x a la 4 es una función en común, pero también tiene forma de la función cuadrática, solamente que es un poquito más acostadita. Eh, la función exponencial, la rayita para allá,
La de la raíz es la curvita para allá. X a la 3 es la S. 1/X son las dos rayitas, una por aquí y otra por aquí. Y 1/X a la 2 son las dos líneas así paralelitas que están acá. Aquí. Cortes en los ejes. El corte con el eje X de la función siempre se encuentra cuando la condición para determinar los cortes en caso que existan de la función con el eje X. Estudio los cortes del eje de las funciones. Entonces, tenemos que revisar en qué parte tenemos los cortes. Entonces, nos dan los enunciados y hay que resolverlos de acuerdo a lo que se permita. Entonces, la A la factorizamos. La B sacamos factor. No. La C tenemos raíz, tenemos que eliminar la raíz y nos dan los valores, igual que para la D. Para la E tenemos una raíz que tenemos que también eliminar, la elevamos al exponente y despejamos X. Para la F tenemos que no hay cortes porque el resultado nos da negativo. Y para la f de x simplemente igualamos a cero cada uno de los numerador y denominador. Ahora, represente gráficamente la función teniendo en cuenta la gráfica de la función f de x a la 2. Entonces, la A nos dice que se desplaza horizontalmente 5 unidades a la izquierda y que es una parábola. La B nos dice que se desplaza 2 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia la derecha y que es una parábola. La C nos dice que se desplaza 3 unidades hacia abajo, 3 unidades hacia la izquierda y que es una S porque al cubo. La D nos dice que se desplaza una unidad hacia abajo, que es una parábola y que tiene un alargamiento de 2. La E nos dice que tiene se desplaza 3 unidades hacia abajo, una unidad hacia la izquierda, que tiene un alargamiento de 2 y que es una parábola. Y la F nos dice que se desplaza 2 unidades hacia arriba, 2 unidades hacia la derecha, 2 unidades hacia la derecha, que es una parábola, pero que además tiene un reflejo en el eje Y. Entonces, por eso se voltea para acá. Ahora nos pide representar en el plano cartesiano las relaciones dadas. Entonces, yo nombré los cuadros A y B. Entonces, en el cuadro A lo que hacemos es evaluar los valores de X en la función que nos dieron y nos da los puntos. Lo mismo para la B. Evaluamos los valores de X que nos dan en la función y así podemos hacer la gráfica. Ahora que tenemos este Minitel, estas son preguntas que ya resolvimos anteriormente. Aquí están los resultados. Nos pide hallar y simplificar el valor de esta función. Entonces lo que tenemos primero hacer es encontrar f de -3, f de 2 y f de 1. Cuando ya tenemos los valores, ya los podemos montar en el enunciador que nos piden y notar el valor. Después nos dicen que hallar el dominio de la función, entonces tenemos que eso es una función que el denominador lo podemos resolver con la discriminante de la función cuadrática y nos da el valor. Luego nos dice que hallar el dominio de la función raíz. Entonces, de aquí lo que debemos hacer es mayor o igual a cero, despejamos y tenemos cada uno de los valores y nos da el dominio. Nos dice que determinar el par ordenado. Entonces, lo que debemos hacer es reemplazar el valor que nos están dando en la ecuación para que nos dé X y como ya tenemos Y, pues ya tenemos el par ordenado. Nos dice que determinar si existen valores en el dominio. Entonces lo que debemos hacer es coger la función, igualarla a cero, resolver, volver a igualar a cero, nos queda una ecuación cuadrática, resolvemos la ecuación cuadrática y nos quedan los dos valores. Entonces luego verificamos el dominio y al verificar el dominio pues nos damos cuenta que sí existen dominios en los cuales f de x es igual a 1 y están aquí. Ahora nos dice que expresar el volumen de una esfera. Entonces esto ya lo vimos. Tenemos que la fórmula del volumen es 3 sobre 4 pi por r al cubo y tenemos que esta es la del área, entonces lo que hacemos es despejar el radio del área para que nos quede en función del área. Y nos piden ya simplificar esta ecuación. Entonces lo que hacemos es
sustituir en la ecuación la f de x que nos dieron y empezamos a resolver y nos da el valor. Listo.